hoja de púa. El seno cavernoso recibe por delante un seno venoso que viene recorriendo por el borde libre de las alas menores del esfenoides, conocido como el seno esfenoparietal. Recorriendo la vena oftálmica, la cual va a desembocar hacia el seno cavernoso junto con el seno esfenoparietal, y entonces, pues propiamente, la vena oftálmica es una vena emisaria en el sentido de que así se les llama a los vasos que llevan sangre del exterior de la cavidad craneana al interior de la cavidad. Porque se está recorriendo en el interior de la cavidad orbitaria, y solamente en este lugar se cortó el ala menor del esfenoides para ver cómo llega hasta el seno cavernoso. En la parte posterior, el seno cavernoso se divide en dos vasos principales, que son el seno petroso superior, que vemos drena en la porción proximal del seno sigmoideo, y aquí vemos el seno petroso inferior, que drena en la parte distal del seno sigmoideo. Finalmente, todo este sistema de vasos que está en la base del cráneo también va a drenar hacia el seno sigmoideo. Y bueno, pues eso es todo acerca de el sistema venoso cerebral. ¿Quisieran hacer alguna pregunta o comentario? Doctor, de este gráfico que estamos viendo, ¿qué nombre recibía la vena marcada con el número 10? Es el seno occipital. Gracias. Bien. Disculpe, ¿el 7 era el petroso superior? Seno petroso superior se viene aquí recorriendo por el borde superior del peñasco del temporal, mientras que el seno petroso inferior viene recorriendo por el borde inferior del peñasco del temporal. Gracias, doctor. Bien. Bueno, pues ahora entonces continuaremos con el tema de la enfermedad vascular cerebral. Bueno, es una revisión sencilla para darle una aplicación clínica a los aspectos anatómicos del sistema arterial y del sistema venoso cerebral. Entonces es un tema que se revisa mejor en otros campos, y aquí simplemente está incluido como un tema de correlación básico clínico. Entonces, la razón de incluirlo es que la enfermedad vascular cerebral es un trastorno bastante frecuente. Bueno, considerando entonces la importancia del flujo sanguíneo cerebral que citábamos desde la clase pasada, en el que notamos que el encéfalo es uno de los tejidos mejor irrigados del cuerpo, donde el flujo sanguíneo cerebral es el más alto, junto con el riñón, 55 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto, y que para todo el encéfalo por minuto recibe unos 742.5 mililitros de sangre. Esto para un órgano del cuerpo que representa el 2% del peso corporal.
Por esta notable irrigación que tiene el cerebro, se presentan las condiciones favorables para que consuma cerca del 20% del oxígeno que respiramos. La razón entonces de estos valores tan altos que estamos apreciando es mantener la intensa actividad metabólica de las neuronas y que no tienen reservas energéticas y no almacenan grandes cantidades de glucosa, no hay depósitos importantes de glucógeno como veíamos, como se ve en otros órganos del cuerpo. No dependen de vías gluconeogenéticas, entonces, pues las neuronas trabajan esencialmente con lo que les está aportando instantáneamente el flujo sanguíneo cerebral. Dependen del metabolismo aeróbico de la glucosa para realizar sus funciones. La gráfica nos muestra que, bueno, el cerebro representa el 2% del peso corporal y consume como el 20% del oxígeno, pero recibe como un 17 a 18% del gasto cardíaco, es decir, de la sangre que expulsa el corazón por minuto, un 17% se dirige hacia el cerebro. El cuerpo, el 98% restante del cuerpo, recibirá el 83% restante del gasto cardíaco. Bueno, para hablar acerca de la enfermedad vascular cerebral, aquí tenemos algunos conceptos. Y vamos a llamarle enfermedad vascular cerebral a un trastorno cerebral secundario a una afección de los vasos sanguíneos. Y un trastorno que tiene que ver con que un vaso se rompa o que sea ocluido. Se puede ocluir por trombos o por émbolos. Los vasos cerebrales podemos diferenciarlos en aquellos que son de gran calibre, como de 0.5 a 1 milímetro de diámetro, ¿sí? Ese sería un vaso de una arteria de gran calibre, y las de pequeño calibre son de diámetros menores a 0.5 milímetros de diámetro. Otro concepto que vamos a usar es el del ictus cerebral. Ictus es una palabra que significa algo así como golpe, ya que cuando se presenta esta alteración cerebral, es como si hubieran golpeado a una persona y entonces puede caer inconsciente rápidamente. Pero esto, obviamente, se refiere a la aparición aguda de signos y síntomas neurológicos por un trastorno cerebral secundario a la afección de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Aquí no hubo ningún golpe. Aparecieron signos y síntomas neurológicos porque un vaso sanguíneo fue afectado. Y además tenemos que su persistencia es por más de 24 horas. Los trastornos que aquí ocurrieron duran más de 24 horas. De ser, por ejemplo, una parálisis hemicorporal, una afasia, una sordera o algún trastorno neurológico. Y esto se debe a la disminución del flujo sanguíneo cerebral, que como veíamos en la clase pasada, pues la falta de aporte sanguíneo hacia el encéfalo no puede ser tolerada. Y por ahí de los 4 o 5 minutos llega a ocurrir muerte del tejido nervioso, lo que se le llama un infarto cerebral. Y que es otra forma de referirnos al ictus cerebral. Este es un nombre tradicional, apoplejía, pues es de los términos que
requieren una redefinición porque pues, solamente en ciertos lugares se llega a usar el término apoplejía. Infarto cerebral podría ser el término que también se usa, aunque el término infarto se está refiriendo a la muerte de las neuronas. Es decir, en español podemos usar ictus cerebral, apoplejía o infarto. Sin embargo, en inglés no hay ningún problema. Cualquiera que sea el caso, se usa esta palabra, stroke, y significa precisamente un golpe. Cuando los signos y síntomas neurológicos duran menos de 24 horas, si el ictus cerebral dura menos de 24 horas, entonces se le llama ataque isquémico transitorio. Y esto significa que los signos y síntomas neurológicos llegan a mejorar, llegan a desaparecer y la persona podría continuar su vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cada ataque isquémico transitorio, o TIA por sus siglas en inglés, bueno, es un aviso de que algo grave está pasando en los vasos sanguíneos cerebrales y que, bueno, pues es mejor que esa persona vaya al médico y que el médico le haga los estudios apropiados y, bueno, se lleguen a implementar las medidas preventivas convenientes. La enfermedad vascular cerebral es la sexta causa de muerte en México. Bueno, los datos que tenemos del año 2016, pues vean, estas son causas de muertes en México y aquí están ubicadas las enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Entonces, de los trastornos neurológicos, este es uno de los más comunes. Bueno, durante la enfermedad vascular cerebral llegan a ocurrir cambios importantes en diversos elementos químicos. Por ejemplo, tenemos cambios en la concentración de potasio y cuando se eleva llega a provocar despolarización. Y hemos visto que el alto potasio extracelular causa despolarización de las neuronas. Y esto ocurre entonces durante una enfermedad vascular cerebral, durante un ictus cerebral. El calcio se llega a elevar en principio y puede ocasionar excitotoxicidad, ¿sí? Que también puede ser reforzada por la despolarización. Y hemos hablado que la excitotoxicidad consiste en una descarga importante de neuronas glutamatérgicas que dan como resultado un incremento de los niveles de calcio intracelular y esto ocasiona muerte celular. Bueno, el sodio, en principio, vemos cómo llega a aumentar y esto provoca el aumento del volumen de las neuronas. Sí, ocurre una hinchazón de los cuerpos neuronales, los cuales entonces pueden estallar y esta es una de las razones por las cuales mueren las neuronas. Simplemente se revientan porque el aumento del sodio que está ocurriendo es de sodio hidratado, sodio que lleva agua, y entonces esto ocasiona la hinchazón. Los cambios en el cloro también pueden conducir a la despolarización y vemos que se está presentando un aumento de la acidez en el medio intracerebral, lo cual ocasiona que las enzimas no encuentren el pH apropiado para su funcionamiento y que poco a poco esté perdiendo la
actividad metabólica de las neuronas. En la privación de la oxigenación en el sistema nervioso van a ocurrir trastornos graves porque el sistema nervioso no es resistente a la anoxia. Entonces, ya sea que el trastorno vascular dependa de isquemia o de una hemorragia, se va a presentar edema. Y esto va a ocasionar un aumento de la concentración de potasio extracelular. Como decíamos, ocasiona despolarización y excitotoxicidad. Y bueno, pues aquí entonces estamos viendo cómo se libera glutamato y el glutamato ocasiona pues el incremento de la concentración de calcio intracelular, conduciendo entonces a la apoptosis. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo la neurona muere y las células de defensa vienen aquí a eliminar los restos de esta neurona. La anoxia, si es breve, puede ser tolerada por las neuronas simplemente disminuyendo su metabolismo. 1 minuto de duración de la anoxia, se suspenden las funciones neuronales y la persona puede caer inconsciente. 3 a 5 minutos, los territorios privados de oxígeno van a presentar muerte neuronal. Es decir, a lo que le llamamos un infarto cerebral. Entonces, por ejemplo, en este dibujo, bueno, tienes una imagen de resonancia magnética donde se ven aquí varios vasos y además se está marcando con estos colores los lugares en los que ha ocurrido anoxia cerebral. Entonces vemos que en la parte central de este territorio afectado hay un territorio de necrosis. La zona sufrió de manera más notable la pérdida de la oxigenación, el aporte de glucosa y por más tiempo. Entonces esa región muere. Está rodeado de un territorio de penumbra, se le llama, en el cual pues, se encuentran neuronas en proceso de muerte neuronal y que de acuerdo a las medidas médicas que se están tomando, estas podrían salvarse o si pues no se logró la terapia apropiada, también serán incorporados el territorio de necrosis. Y hay un territorio Doctor, periférico. se escucha muy alejado. Perdón. No voy a moverme más. Y tenemos un territorio de oligemia, en el cual pues hay disminución de la oxigenación y también es una zona que está en riesgo de dañarse, aunque con menor probabilidad. Luego está el territorio en el que el flujo sanguíneo es normal. Estos son factores de riesgo de la enfermedad vascular cerebral. Estos que no son modificables, la edad es más frecuente en personas de edad avanzada. Para los trastornos de tipo isquémico y para los de tipo hemorrágico podrían ser personas jóvenes. El sexo más frecuente en hombres. La raza, bueno, pues personas de raza negra llegan a ser más afectadas
Y si tienen diabetes, pues también. Trastornos que son modificables y que pueden mejorarse pues, con las indicaciones apropiadas del médico, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la enfermedad cardíaca. Si se ha tenido un ataque isquémico transitorio previo, pues es un aviso de que se puede tener un ataque isquémico permanente y entonces deberán emprenderse las medidas apropiadas. En la enfermedad carotídea, la hiperlipidemia, el alcoholismo, entonces son factores que pueden contribuir a que se desarrolle la enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral se clasifica en dos tipos principales, hemorrágica e isquémica. Es más común la enfermedad de tipo isquémico. Consiste en que en los vasos cerebrales, digamos que aquí está un vaso cerebral y se bloquea su luz, por lo tanto es incapaz de seguir aportando sangre a los territorios distales. Entonces, por ejemplo, si tenemos que esta es la amplificación de lo que está ocurriendo aquí, entonces ese territorio, aquí vemos es gran parte de la región occipital, bueno, pues está teniendo aquí un cambio de color que nos representa un infarto cerebral en esa zona. ¿Sí? Se han desarrollado placas que obstruyen el flujo sanguíneo y que impiden el paso de la sangre hacia ese territorio, presentándose entonces un trastorno cerebral vascular de tipo isquémico. El de tipo hemorrágico, que es menos frecuente, que llega a ocurrir en personas de cualquier edad, pero puede ser más común en personas jóvenes. Tenemos el desarrollo de estas malformaciones vasculares llamadas aneurismas, que son como dilataciones de una arteria. En este lugar, la arteria tiene una pared delgada y como resultado de la presión normal de la sangre, este lugar al ser suficientemente resistente se va dando, se va dilatando hasta que llega a su límite de resistencia y se rompe, entonces ocasionando un sangrado en la zona adyacente. Este es un trastorno entonces de tipo hemorrágico y esta es una de sus causas más frecuentes, los aneurismas cerebrales. Entonces, en la enfermedad vascular de tipo hemorrágico, pues están indicadas aquí dos tipos. Bueno, pues la hemorragia sea al interior del parénquima cerebral, sea una hemorragia intracerebral o parenquimatosa, cuando ocurrió en los vasos que están circulando en el interior del encéfalo y cuando ocurre en los vasos que vienen recorriendo en el espacio subaracnoideo, se va a presentar una hemorragia subaracnoidea. Entonces, la acumulación de la sangre ocurre en el espacio subaracnoideo. Aquí tenemos una hemorragia parenquimatosa vista en una tomografía axial computadorizada y aparece como esta región blanca. Es una hemorragia talámica por hipertensión crónica. Y en este caso, es una hemorragia parenquimatosa, bueno, es una hemorragia al interior del encéfalo y es resultado de que es un paciente que ha padecido por mucho tiempo de hipertensión arterial sistémica.
y es tan grande los niveles de presión que llega a alcanzar que los vasos más pequeños, las arterias de pequeño calibre y que son de paredes débiles, podrían no resistir la presión y entonces hay lugares en que se rompen durante la hipertensión, durante una crisis de hipertensión arterial sistémica. Entonces, las causas de una hemorragia parenquimatosa pueden incluir la hipertensión arterial como resultado de la ruptura de un vaso pequeño, o bien una malformación vascular, quiere decir crecimientos anormales de vasos sanguíneos que tienen paredes débiles y entonces se pueden romper en cualquier momento. O, por ejemplo, como resultado de un tumor de rápido crecimiento en el cual sus vasos sanguíneos se forman de manera anormal y no son muy resistentes y también podrían romperse durante una crisis hipertensiva o incluso durante la presión, los cambios de la presión sanguínea normal. La angiopatía amiloide, bueno, el uso de metanfetaminas o cocaína que causarían incrementos bruscos de la presión sanguínea, la transformación hemorrágica de un infarto cerebral y un lugar en el cual se ha presentado la obstrucción de la circulación y finalmente se rompe ese vaso sanguíneo. Y en trastornos de la coagulación también pueden ocurrir estos tipos de hemorragia. En la enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico, que sería alguna de las más frecuentes, bueno, pues en un dibujo se muestra aquí una hemorragia intracerebral que podría afectar, por ejemplo, a la cápsula interna, provocando con ello pues trastornos sensitivos y motores muy extensos en el lado contrario del cuerpo. Y aparece en una imagen de resonancia magnética una lesión similar a la que aquí está representada. Entonces, en la enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico, debido a una causa hipertensiva, pues se origina por la ruptura de vasos pequeños. Es una complicación de la hipertensión arterial sistémica crónica, mal tratada, y entonces las personas con hipertensión arterial pues deberán atenderse a este padecimiento porque esta complicación podría ocurrir en cualquier momento. Y los sitios más comunes son en la cápsula interna, el tálamo, el puente y el cerebelo. Entonces, en estos cerebros de personas que murieron con una enfermedad vascular de tipo hemorrágico, pues vemos aquí el territorio en la región frontoparietal y aquí en la región parietoccipital. Sí, pues las manifestaciones dependerán del lugar afectado. Entonces, de ese 20% que representa la enfermedad vascular hemorrágica, una causa muy común son las hemorragias resultado de la hipertensión arterial sistémica crónica. Y la otra causa, la cual ocurre provocando hemorragias subaracnoideas, es por la ruptura de aneurismas.
Entonces, aquí en este dibujo de la base del cráneo se está resaltando el círculo arterial cerebral o polígono de Willis, donde se muestra un aneurisma de la arteria comunicante anterior. ¿Sí? Entonces podemos identificar aquí que esta es la carótida interna, emitiendo la comunicante posterior, continuándose como la cerebral media, emitiendo la cerebral anterior y las dos cerebrales anteriores conectándose por medio de la comunicante anterior. Entonces, en este lugar hay un sitio en que la pared es débil y entonces no resiste la presión sanguínea habitual y entonces se va dilatando y va generando esta elongación llamada así aneurisma de cereza, se le puede llamar. Cuando llega el momento en el que la presión aumenta, como por ejemplo, cuando esa persona hizo un esfuerzo físico intenso, o cuando se enojó, pues ocurre que se puede romper el aneurisma y entonces sangrar hacia el espacio subaracnoideo. La enfermedad vascular cerebral hemorrágica también puede ser el resultado de un traumatismo craneal que de alguna manera rompe los vasos cerebrales. También puede ser la extensión de una hemorragia parenquimatosa. La mayor parte de las hemorragias subaracnoideas son en el sistema carotídeo. Y los sitios más comunes son la bifurcación de la carótida interna, la zona, en la comunicante anterior, y bueno, en la basilar, que es del sistema vertebrovascular, que vendría aquí. Entonces los aneurismas se forman habitualmente en la bifurcación de las arterias. Está una arteria y como en el sitio de bifurcación ocurre esta dilatación. Esta dilatación va a comprimir nervios de las meninges y pueden causar cefalea. Entonces, previo a este ataque súbito en el cual la persona presentó la hemorragia subaracnoidea, podría haber momentos en que refiere que le duele la cabeza o que le duelen los ojos, que tiene alteraciones visuales como el ver borroso, tiene disminución del movimiento ocular. Bueno, aquí en esta geografía por sustracción digital se está mostrando el lugar donde hay estas dos secciones más oscuras que representan dos aneurismas en el trayecto de la carótida interna. ¿Sí? No es algo muy común, pero aquí se están identificando estas dos. Está aquí mostrándose el sistema arterial vascular cerebral disecado. Entonces reconocerán aquí la arteria basilar formada por la unión de las dos vertebrales y luego cómo emiten bueno, esta es la cerebelosa superior y esta es la cerebral posterior. Y vemos cómo la comunicante posterior emitida por la carótida interna conecta con la cerebral posterior. Y en este lugar, en el lado derecho, se observa un crecimiento que corresponde a un aneurisma roto. Y bueno, pues esta persona tiene poca oportunidad para ser atendida, ya que en lo que se identifica qué es lo que pasó, si antes estaba perfectamente bien,
bueno, vean la gran acumulación de sangre que aquí se presenta y que va a ocasionar hipertensión endocraneal. Y uno de los riesgos de la hipertensión endocraneal, pues es la muerte. Se presenta entonces cefalea, fobia a luz y sonido, sí les es muy molesto la luz y los sonidos, vómito en proyectil, ya que es como resultado de la hipertensión endocraneal. Se presentó anestesia de la hemilengua derecha y parálisis del tercer par craneal del lado derecho. Estos fueron afectados por el gran coágulo que aquí vemos. Y bueno, pues la muerte. Esta persona rápidamente tiene un deterioro del estado de despierto y podría ya no recuperar el estado de despierto. Cuando se logran identificar oportunamente los aneurismas, bueno, para prevenir el sangrado, o como aquí también se indica, el resangrado, se lleva a cabo el engrapado y la colocación de una grapa o el enrollamiento o coiling, como aquí se indica, de ese aneurisma. Fíjense, entonces, cuando el lugar donde está el aneurisma está en un sitio accesible desde el punto de vista quirúrgico, entonces el neurocirujano introduce este dispositivo metálico que funciona como un clip, y entonces va a evitar, ¿sí?, el paso de sangre hacia el aneurisma, y con ello entonces va a prevenir que vuelva a sangrar. Y otra forma, pues es por medio de un catéter endoarterial, empacar en este lugar unos filamentos metálicos que se enrollan, y entonces de esta manera van a ocupar por completo el aneurisma, pues impidiendo el paso de sangre hacia este lugar. Y se está mostrando un aneurisma de la bifurcación de la basilar en esta angiografía por sustracción digital. Esta es la basilar, y luego está bifurcándose en las arterias cerebrales posteriores. Y en ese lugar es donde vemos el aneurisma. Y por alguno de los métodos anteriores se realizó su tratamiento, y en el estudio postoperatorio ya no identificamos ningún aneurisma. Entonces, la presentación clínica de la enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágica, bueno, es que puede haber pródromos como dolor de cabeza, trastornos visuales, como decíamos, por días o semanas antes de la instalación del cuadro principal, la lesión del tercer par craneal. Y bueno, la rotura ocurre por lo común durante la actividad intensa. Entonces, la persona pues estaba divirtiendo, digamos, estaba realizando algún deporte, y pues eso le hizo correr mucho, hacer un esfuerzo muy intenso, y esto provoca el aumento de la presión suficiente como para que se rompa el aneurisma. Inmediatamente causa una cefalea intensa, se deteriora el estado de despierto, pasando por confusión, letargo, donde cuesta trabajo mantenerse despierto, estupor, donde ya no se despierta a menos de que se le
aplique un estímulo nocivo y en el estado de coma ya no se despierta por ninguna razón. Puede acompañarse de vértigo, dilatación pupilar, crisis convulsivas, diplopía, náuseas, vómitos y rigidez de nuca como resultado de la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Bueno, tenemos ahora la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, que incluye dos variantes, la que es embólica y la trombótica. Entonces, encontramos en la de tipo embólico, fuera del cráneo, principalmente aquí en la arteria carótida primitiva, podría ser, se está desarrollando una alteración vascular de tipo oclusivo, un trombo, ¿sí?, de la arteria carótida primitiva. Entonces, en ese lugar se desprende una pequeña porción de ese material, de ese trombo, y viaja entonces por el sistema vascular cerebral, por el sistema carotídeo, y entonces pues realiza aquí un amplio recorrido hasta que de repente ya no puede pasar por los vasos más pequeños. Entonces aquí se ve como el vaso tenía un mayor calibre en este lugar y por ello podía circular el trombo, y al llegar a este lugar se obstruye su paso, ocasionando que ahora el territorio donde se distribuye esta arteria cerebral ya no reciba sangre y se presenten entonces eventos de tipo isquémico. Y bueno, en el tipo trombótico, ¿sí?, el trombo se desarrolla en los vasos cerebrales. Entonces puede ser que algunos vasos cerebrales desarrollen el material obstructivo que principalmente corresponde a placas de ateroma o a coágulos de sangre que se van acumulando en estas regiones y poco a poco van ocasionando la obstrucción del vaso. Entonces, mientras que en el trastorno de tipo embólico las alteraciones van a ser súbitas, porque repentinamente se bloqueó el flujo de sangre hacia esta parte del encéfalo, en los de tipo trombótico, las alteraciones van haciendo paulatinas. Y poco a poco va ocurriendo disminución de la fuerza muscular, disminución de la sensibilidad, disminución de la percepción auditiva o visual, etc. Y bueno, pues aquí se muestra una imagen de resonancia magnética en el que se ve el área afectada en una alteración vascular cerebral de tipo isquémico. Entonces, en la enfermedad vascular de tipo trombótico, pues se van a afectar los vasos pequeños, que son los de diámetro menor a 0.5 milímetros, como las arterias lenticuloestriadas, las arterias penetrantes que hay en el tallo cerebral, arterias penetrantes corticales, y bueno, estas van a ocasionar síndromes lacunares. Y para identificarlas, aquí tenemos una imagen de resonancia magnética de un infarto de este tipo en la cápsula interna del lado izquierdo por oclusión de la arteria lentículo estriada aquí del lado izquierdo. Entonces,
los vasos pequeños afectados en este lugar provocaron como la cápsula interna, bueno, ese es el lado afectado, pero si la identificamos del lado sano, es el brazo anterior y es el brazo posterior, entonces tenemos que principalmente se afecta el brazo posterior. Y pues a esto pues es a lo que se le llama un síndrome lacunar. Para prevenir el infarto de vasos pequeños, pues hay que inhibir la función plaquetaria y, por ejemplo, algunos médicos recomiendan usar la aspirina, el dipiridamol, el clopidogrel, ¿sí? Y los cuales van a retardar la coagulación. Se debe tratar la hipertensión arterial, conservarla siempre por debajo de 130, 80 milímetros de mercurio. Y cuando la alteración ocurre de manera aguda, ¿sí? Cuando se ha presentado el infarto cerebral de manera aguda, se pueden todavía mejorar las alteraciones cuando se administra tPA, que es el activador del plasminógeno tisular, por vía intravenosa en las primeras 3 horas. Y es decir, una persona que ha tenido los datos clínicos de un trastorno isquémico cerebral, pues si se le administra el tPA rápidamente, se podría recanalizar rápidamente ese vaso sanguíneo. En la enfermedad vascular cerebral de tipo embólico, pues tenemos que se está desarrollando un infarto de vasos grandes, ¿sí? Entonces, estos desprenden material que se denomina un émbolo y que puede ocasionar la oclusión de los vasos corticales. Los émbolos se originan del corazón, de la aorta, de la bifurcación de la carne. Entonces, aquí se está representando como un coágulo que va a viajar por la circulación y, bueno, pues se bloquea el vaso sanguíneo y este es el lugar donde se presenta el infarto cerebral. Y esto ocurrió de manera súbita. Bueno, en la enfermedad vascular de tipo embólica, bueno, pues por lo general los émbolos se originan por fibrilación auricular. Su desarrollo es repentino y ocurre en personas jóvenes. Tenemos aquí datos clínicos que dependen de la arteria afectada. Los más importantes por la oclusión de la arteria cerebral media es algún tipo de afasia cuando se afecta el hemisferio dominante, denegación cuando se afecta el hemisferio no dominante. Bueno, sin importar el hemisferio, puede presentarse hemiparesia contralateral, desviación de la mirada cuando se afecta el campo frontal de los ojos y hemianopsia homónima en caso de la afección de la arteria cerebral media en las porciones que irrigan a las fibras tálamo estriadas. Es decir, que las que van del tálamo hacia la corteza estriada, que es la corteza visual. Si se afecta la arteria cerebral anterior, se afecta la región motora de la pierna, donde está representada la pierna,
y la paresia ocurre en la pierna contralateral y puede haber trastornos cognitivos y afectivos, porque, bueno, pues la región frontal sirve para estas funciones. La arteria cerebral posterior, si se daña, se acompaña de hemianopsia homónima, pero en este caso es por afección de la corteza visual primaria. Era por afección de las fibras que salen del tálamo, de las fibras geniculadas, hacia la corteza estriada. Y bueno, si se afecta la arteria basilar, se presenta el estado de coma, parálisis de nervios craneales, trastornos respiratorios y la inestabilidad cardiovascular. Tenemos casos de enfermedad vascular cerebral isquémica. De este lado tenemos un hombre de 63 años con paresia de la pierna izquierda y vemos que lo que está afectado es la región frontal del lado derecho y abulia, es decir, pierde las ganas de hacer las cosas. Sí, se podría quedar sentado todo el día si no es que alguien le impulsa a que se mueva. Y entonces se observa un infarto en el territorio de la arteria cerebral anterior del lado derecho. ¿Sí? Entonces abulia es la pérdida de las ganas de hacer las cosas. Bueno, aquí vemos un trastorno muy importante, ¿sí? Y es el territorio de la arteria cerebral media. Vemos como que es el surco lateral. Bueno, aquí vemos el surco lateral del lado sano. Y el lado afectado, pues la corteza está notablemente disminuida, tanto en la región frontal como en la región temporal. Y bueno, pues es un cerebro de una persona de 69 años que tuvo un infarto de la arteria cerebral media derecha 7 años antes de su muerte. Entonces el daño ocurrió 7 años antes de su muerte y por ello que cuando murió pues ya se veía muy afectado el cerebro. Y los datos que tenía pues incluyen afasia, condenación, hemiparesia, desviación de la mirada, hemianopsia homónima. Bueno, este es un pequeño resumen de un caso interesante de infarto isquémico agudo por oclusión de la arteria cerebral media izquierda. Y entonces, el caso completo, que es muy amplio, lo pueden encontrar en esta referencia. Entonces, noten, se trata de una mujer de 49 años que va en un vuelo transatlántico y viajaba de Escocia hacia Boston. Y entonces, durante el viaje, desarrolla debilidad del lado derecho de su cuerpo e incapacidad para hablar. Sí, bueno, entonces esto ocurrió durante el vuelo. Imagínense, pues, le pasa a alguien esto. Bueno, pues ocurre lo que en las películas, la enfermera primero, bueno, más bien la asistente de vuelo o azafata, y lo primero que piensa es que se mareó por el vuelo y que a lo mejor va a vomitar y le lleva una bolsita, pero pues no, eso no es suficiente. Como persisten los datos, como en las películas, el capitán llama a alguien de la tripulación, bueno, a alguien de los pasajeros, para ver si hay un médico. Y si hay un médico, va a verlo, va a ver a la señora y nota que puede ser un proceso de infarto cerebral.
y que debe de recibir atención inmediata. Entonces, bueno, pues esto está ocurriendo en un vuelo de Escocia hacia Boston, en una aerolínea premium. Entonces, el piloto se comunica a Boston y explica la situación y le dan permiso para acelerar lo más posible y en un tiempo muy corto llegan a Boston. Y ya en el aeropuerto está la ambulancia, que no es una ambulancia común, sino que es un helicóptero, y rápidamente, después de que llegan, 13 minutos después de que llegan, recibe el bolo de TPA, que, como decíamos, es el activador del plasminógeno tisular, y lo que va a hacer es tratar de disolver el coágulo que está ocluyendo la arteria cerebral media. Y esto fue por vía intravenosa. 17 minutos después ya está en el famoso Hospital General de Massachusetts y durante el examen neurológico en que la paciente está despierta, obedece las órdenes, las instrucciones que se les dan, pero solo responde yup. Y bueno, pues esto podría recordarles la respuesta del primer paciente en el que se describió la alteración del lenguaje, el paciente TA, en el que solo respondía TA. Y entonces esto es interpretado como una afección del hemisferio izquierdo. Y bueno, pues vemos que tiene elevada la presión diastólica, el pulso es rápido, la frecuencia respiratoria pues está más o menos bien. Tiene preferencia de la mirada hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y sabemos que el dicho clínico es que el paciente ve su lesión, ve hacia el lado de su lesión. Entonces, el hemisferio probablemente afectado es el izquierdo. Y si este es un trastorno de tipo afasia, la lesión también debe estar ubicada en el lado izquierdo. Hay desviación de la comisura bucal hacia la izquierda. Sí, la desviación de la comisura bucal hacia la izquierda refiere una parálisis facial del lado derecho y también entonces fundamenta la afección del hemisferio izquierdo. El brazo derecho está flácido, su fuerza muscular es 0 de 5, mientras que la pierna derecha es normal. El lado izquierdo es totalmente normal. Y se está representando en azul las alteraciones. Entonces, el brazo derecho está flácido, no lo mueve. Podemos pensar en lesión del área motora desde el hemisferio izquierdo, ¿sí? La parálisis facial del lado derecho confirma entonces que la lesión no solamente afecta la región del brazo, sino también de la cara, y que son regiones contiguas. La mirada, vean cómo está siendo desviada hacia la izquierda, lo que indica la parálisis y pérdida de la función del campo frontal de los ojos del lado izquierdo. Solo dice yup, es decir, es una afasia motora por afección del hemisferio dominante, que es el lado izquierdo. Esto confirma entonces que la alteración vascular podría ser en la arteria cerebral media del lado izquierdo. Estos son los estudios de neuroimagen que se le realizaron. Y vean aquí en esta angiografía de la arteria cerebral media, pues se ve la del lado derecho, pero no se ve la del lado izquierdo. Aquí se ve el daño de la región cortical, donde se distribuye la arteria cerebral
media del lado izquierdo. Y después del tratamiento, bueno, aquí dice 1 hora después que llegó, se le realiza el tratamiento que es trombectomía endovascular, donde se recanalizó la arteria cerebral media izquierda y vemos aquí entonces el territorio de la cerebral media izquierda completamente restablecido. Aquí está la cerebral anterior. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió en Boston. Creo que en México no hubiera tenido tantas posibilidades esta señora. Este dibujo nos muestra que en el hemisferio izquierdo pues está dañando el área motora, bueno, el área motora de la región de la cara, de la región del brazo y el área de Broca. Y este es el procedimiento que se le realizó de trombectomía endovascular. Entonces, pues aquí en el territorio de la arteria cerebral media está un trombo obstruyendo el paso de la sangre. Entonces se coloca un catéter de reperfusión que, como ven, es un tubo plástico y lleva este dispositivo metálico dentro y que se aproxima al coágulo y se aspira. Y además el dispositivo metálico puede moverse con la finalidad de ir rompiendo el coágulo y simultáneamente se va aspirando los fragmentos hasta que, bueno, vemos que su tamaño va disminuyendo y se consigue remover por completo. Y esta es la trombectomía endovascular. Y bueno, pues como vemos es un procedimiento impresionante. Luego, también a través del sistema vascular se va retirando. Y para ver el procedimiento en un tubo de plástico, está esta parte, bueno, ahí es como se está aspirando la zona del coágulo. Es un proceso más o menos laborioso, pero se consigue retirar por completo. Bueno, el ataque isquémico transitorio pues son los eventos de déficit vascular cerebral porque la obstrucción fue transitoria. Los ataques isquémicos transitorios duran menos de 30 minutos. El daño cerebral no es permanente y se originan por la obstrucción breve de un vaso cerebral. Son de tipo trombótico en vasos pequeños y embólicos cuando afectan a los vasos grandes. Entonces, lo más común es debilidad unilateral, trastornos de lenguaje, transitorios también, una ceguera fugaz. Y bueno, pues este dato es importante, 30% de los pacientes que tienen un ataque isquémico transitorio pueden desarrollar infarto cerebral en 5 años. Para prevenir la enfermedad vascular cerebral, pues hay que tratar la hipertensión arterial sistémica, evitar el tabaquismo, tratar las cardiopatías, la diabetes mellitus, darle atención a los ataques isquémicos transitorios, tratar la obesidad, hacer ejercicio, tener alimentación balanceada. Esos son entonces unas medidas apropiadas.
en el paciente que está teniendo, el que está siendo atendido por un ataque isquémico cerebral, pues hay que tener cuidados respiratorios. Como está inmóvil, hay que cambiarle de posición continuamente, controlar la hipertensión, los cuidados cardíacos, vesicales, de la piel y de las articulaciones. Se usan anticoagulantes y aspirina. El tratamiento quirúrgico, decíamos, la eliminación por los métodos que vimos de los aneurismas y la endarterectomía carotídea, bueno, que es un procedimiento quirúrgico en el cual se expone la carótida primitiva y se remueven las placas de ateroma que se están desarrollando en su pared. Bueno, esto es acerca del tema de la enfermedad vascular cerebral. ¿Algún comentario, pregunta sobre este tema? Doctor, yo tenía la duda, ¿por qué la diabetes es como un factor? Bueno, porque en la diabetes se puede presentar trastornos en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, haciéndolos más susceptibles a los cambios de la presión sanguínea. Y bueno, pues una persona con diabetes mellitus habitualmente tiene alteraciones de peso y pues del sistema cardiovascular, tiene alteraciones en la presión sistémica, arterial sistémica, y pues es como un factor predisponente. ¿Alguna Gracias, pregunta más? doctor. Sí. Doctor, el métodos que nos dijo para el tratamiento del aneurisma, ¿esos también se aplican para cuando es en arterias profundas? Sí pueden realizarse pues, en arterias que parecen inaccesibles. Sí hay diversos sitios de acceso que usan los neurocirujanos para poder llegar a ellos. Y pues también, por ejemplo, la colocación de las mallas enrolladas puede hacerse a través de una vía endovascular. Entonces, pues eso da acceso a cualquier arteria. Gracias, doctor. Bien. Bueno, pues vamos a tomarnos ahorita un descanso de unos 15 minutos y seguimos. Sí, doctor, gracias. Sí, ahorita nos vemos.